Bienvenidos a todos a esta sección Circuit and Systems, Circuito Sistema 5 de Urucom. Gracias a todos por estar ahí. Tenemos, la verdad, que un programa, bueno, estoy por defecto en español. If somebody prefers English, please let me know. Tenemos un programa realmente muy interesante con varias actividades, varios trabajos, a cual más interesante. Bueno, y vamos a comenzar por el primero, Human Activity Recognition Using Machine Learning Techniques in a Low Resource Embedded Systems, que proviene de la Universidad República y que va a ser presentado por Ilana Stolovas y Diego Pereira. Esperemos que pueda resolver los problemas técnicos. Pero bueno, adelante, Ileana, entonces. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ilana Stolovas y con Diego Pereira vamos a presentar el paper Human Activity Recognition Using Machine Learning Techniques in a Low Resource Embedded System. ¿Se escucha bien el audio por las dudas? Sí, perfecto. Bien, gracias. Bueno, este paper lo escribimos en conjunto con Santiago Suárez, Francisco Izaguirre y Variña Cabrera en el marco del curso de Sistemas Embebidos de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la República. El proyecto se basa en el reconocimiento de actividades humanas. Definimos como actividades humanas a toda aquella forma de andar simple de las personas, que puede ser caminar, correr o estar en reposo. El enfoque que estudiamos es un enfoque basado en datos, que básicamente no adquiere ninguna información a priori sobre la forma de andar de las personas, sino que directamente recibe los patrones a través de los datos que le proveemos al algoritmo. La motivación especial es poder tener un buen desempeño del algoritmo alineando dos disciplinas que a priori son bastante opuestas. Lo que es Machine Learning o aprendizaje automático con todo lo que conlleva en procesamiento y en memoria versus los bajos recursos de un sistema embebido y los requerimientos de hardware. Entonces, el objetivo es construir un sistema que permita muestrar, procesar y clasificar en tiempo real. La solución que proponemos consiste en un sistema formado por un launchpad con un microcontrolador y una pieza fundamental que es el acelerómetro como periférico que se encarga de obtener las medidas de aceleración que son las que usamos para poder hacer la clasificación. Como todo problema de machine learning o de aprendizaje automático supervisado, existe una etapa de entrenamiento en la que se hallan parámetros de un modelo elegido y una etapa de test que es la aplicación de ese modelo en la vida real, digamos. Eso nos llevó a diseñar dos modos de funcionamiento, que son el modo de recolección de datos y el modo de usuario. En el modo de recolección de datos, la idea es enviar los datos procesados de aceleración a la computadora, en donde se conforma una base de datos y se entrega un clasificador en Python. Con esos parámetros aprendidos de la clasificación, se llevan hardcodeados al microcontrolador y se hace la inferencia en el modo de usuario. El modo de usuario adquiere los datos, los procesa sin necesidad de la computadora y transmite cuál es la salida a través de un sistema de LEDs. Tenemos un requerimiento que es de memoria, disponemos de 16 kilobytes de memoria flash y 512 bytes de memoria RAM. Bueno, en el modo de recolección de datos, lo que hicimos fue adquirir 200 muestras de cada actividad y el despliegue del sistema es como se observa en la figura, que el sistema está atado a la persona del lado derecho y conectado por un USB a una computadora, que la computadora se encuentra dentro de una mochila. Esto nos permite hacer las actividades de caminar y correr que de otra forma no se podrían hacer con la computadora. Por ese cable USB, entonces, además de proveerle alimentación al sistema, estamos mandando los datos a la computadora para poder conformar la base de datos. Esto lo tomamos de varias personas, no solo una, para poder tener diversidad en las muestras y para no sobreajustarnos a la forma de andar de una sola persona. El modo de usuario, que es la aplicación final, pretende muestrear, procesar y clasificar en tiempo real. Para esto no es necesario la computadora, mejor dicho, el diseño fue en base a que no lo sea. Entonces la alimentación está dada con una power bank
y los colores en LEDs nos indican cuál es la actividad realizada. Ahí, por ejemplo, vemos el LED en verde, que significa que la persona está en reposo. También programamos el LED azul para el estado de caminar y el rojo para el estado de correr. Siguiendo con la implementación, aspectos de configuración del sistema que tuvimos que diagramar son, por ejemplo, la frecuencia de muestreo de la IMU o del acelerómetro y frecuencias de comunicación tanto del acelerómetro con el microcontrolador como del microcontrolador con la computadora en el modo de recolección de datos. Respecto a decisiones de diseño de software, nos basamos en literatura para poder afirmar que con 2 segundos y medio era posible reconocer la actividad hecha por la persona. Y la idea es no usar toda la señal de aceleración para hacer la clasificación, sino tomar alguna medida descriptora. Y fue así que elegimos medidas estadísticas para hacer la clasificación. Estas medidas son el máximo, el mínimo, la media y la desviación estándar, y fueron tomadas para los 3 ejes de medida, por lo que nos llevan a 12 características que serían utilizadas para clasificar. Como teníamos los requerimientos de memoria mencionados, ideamos un algoritmo en el cual no tengamos que almacenar toda la señal para hacer las medidas estadísticas al final de esa ventana de tiempo, sino que solo al llegar a una medida adquirida con el acelerómetro, solo guardamos los valores relevantes que nos permitan hacer el cálculo de las medidas estadísticas. Y bueno, aquí se ven en pantalla cuáles son los estimadores de las medidas estadísticas, como dijimos, máximo, mínimo, media y desviación estándar. Y a la derecha están lo que llamamos acumuladores, que son variables que vamos actualizando con cada adquisición. Ahí debajo dejamos el nombre del paper en el cual sacamos estas medidas estadísticas, que está relacionado con medidas estadísticas que sirven para identificar actividades. Así que bueno, como acumuladores definimos entonces una variable que almacene el máximo, otra que almacene el mínimo y otras que almacenen la suma y la suma de los cuadrados. Bueno, ahora pasamos a los algoritmos. No sé si está Diego por ahí. Pude al final. Ya resolví. Bueno, sí, ahora me toca hablarles de los algoritmos de clasificación que usamos. Una vez que teníamos, la idea era que con los datos recolectados de 12, con lo que serían vectores de 12 de dimensión 12, la idea era entrenar 2 algoritmos de clasificación, que en primer lugar teníamos Linear Discriminant Analysis, o LDA, que lo que hace es reducir la dimensión de los datos que tenemos, proyectándolas en un subespacio. La idea es que el subespacio al que se proyecta separa las clases, los datos quedan en clases, las clases quedan lo más separadas posibles. Y eso está bueno para incluso poder visualizar los datos en baja dimensión. El problema con este clasificador es que la inferencia es costosa en términos de computacionales, porque se utilizan operaciones complejas como logaritmo o del estilo. Tiene cosas con probabilidad, entonces optamos por usar LDA para reducir la dimensión de los datos, y luego que tenemos los datos proyectados en baja dimensión, usar un clasificador SM que es más simple, simplemente define, se entrena hallando el hiperplano óptimo, donde los datos son lo más separables posibles, con el mayor margen. Es un clasificador más simple porque simplemente se definen regiones en el espacio y es un margen de decisión lineal, entonces simplemente un par de comparaciones para el microcontrolador y ver dónde está el dato ubicado. Entonces, una vez que tomamos los datos para entrenamiento, como explicó Ilana anteriormente, teníamos 200 datos de cada clase que tomamos, y cuando hicimos la proyección LDA, nos encontramos esos 3 clústeres de las 3 clases bien separados. Entonces era bueno porque los datos se dice que linealmente separables. Entonces SVM encontró los márgenes de decisión que están ahí en negro, y
Y no solo vimos que los datos estaban linealmente separables en 2 dimensiones, sino que si proyectábamos a solo una, los datos seguían siendo linealmente separables, y eso era bueno porque sigue siendo todos los datos son separables, pero además tenés solo una dimensión a la que proyectar, entonces eso te reduce todo el tiempo de cómputo a la mitad. Entonces optamos por esa opción que era más simple y seguía siendo buena. Y para testear el clasificador que entrenamos con esos datos anteriores, tomamos más datos, 4 minutos de cada actividad, y llegamos a la matriz de confusión que mostramos ahí, que muestra muy buenos resultados con una leve tendencia a clasificar movimientos con menor movilidad, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, hay confusión de caminando a estar en reposo, de corriendo a estar caminando. Y de las métricas de Precision y Recall, hay 2 números en particular que llaman la atención, que son que al estar en reposo tuvimos un recall de 100%, y eso podemos explicarlo porque si bien en la diapositiva anterior el clúster naranja, que era el correspondiente a estar en reposo, estaba bien compacto, entonces es algo muy fácil de caracterizar. Entonces todos los datos que están en reposo, al final el clasificador siempre los logra clasificar bien. Y el otro número es precision de 100% en la actividad de correr. Que eso también lo explicamos por el hecho de al revés, ¿no? Si el clasificador te clasifica como que estás corriendo, seguro estás corriendo, porque es como el movimiento con mayor movilidad, tiene características más exclusivas o más peculiares. Bueno, eso sería en términos de performance de clasificación. Pues yendo a las performance, dijimos que teníamos un sistema de bajos recursos, el microcontrolador que explicó Ilana anteriormente. En términos de performance de memoria, usamos menos de la mitad de la flash, que teníamos 16K y usamos 6 para el programa, y 240 bytes de RAM de los 512 que teníamos, así que si quisiéramos agregar algo o cualquier cosa tenemos espacio. Y para el consumo de corriente, bueno, hicimos la prueba de medir el consumo de corriente excluyendo el consumo del LED con el cual mostramos la salida, porque queríamos medir el consumo del programa. Y usando Low Power Mode del microcontrolador, llegamos a un consumo de 712 microamperes. Bueno, hablando de trabajo a futuro, hablando del LED también, una de las ideas que se tiene para trabajo futuro es reemplazar el LED como indicador de la salida del clasificador y usar otro sistema de feedback o de alguna forma comunicarse con otro dispositivo para mandar la salida o el resultado del clasificador. Eso por un lado. Por otro, se podrían agregar más actividades. Ahora estamos usando 3, correr, caminar y estar en reposo, pero podrían agregarse, por ejemplo, estar acostado, o sea, otra posición de reposo, subir escaleras, cualquier actividad que sea distinta de las que ya tenemos. Y eso sería factible porque sería tomar más datos y entrenar nuevamente los clasificadores. Y bueno, cambiar un poco el tema de la salida y eso, pero es simplemente reentrenar los clasificadores. Y en cuanto a la vestibilidad del sistema o la comodidad al usarlo, también teníamos pensado que, bueno, ahora como fuente de alimentación usamos un power bank externo. Va a estar bueno usar algo más compacto que incluya su propia fuente de alimentación y sea más cómodo de vestir. Y bueno, esos fue nuestro proyecto y bueno, muchas gracias por escucharnos y cualquier pregunta que tengan, estamos abiertos. Muchas gracias Ilana y Diego por la presentación. Incluso recuperaron el leve retraso que tuvimos, o sea que parte del leve retraso, o sea que bueno, muy bien por ahí. No sé si hay preguntas de la audiencia. No, mientras que tal vez nos llega alguna pregunta por el chat, yo tengo alguna. Una primera muy sencilla es,
Ustedes usan un acelerómetro de 3 ejes y clasifican features en 3 ejes, pero digamos, depende tal vez del montaje, ustedes mostraron algo ahí, pero para decidir si la persona está quieta, caminando, corriendo, no alcanzaría con un solo eje, por ejemplo, con menos ejes, digamos. ¿Cuál es la idea de procesar los 3 ejes, digamos? Bueno, no. o sea, la idea es que nos basamos en otros papers, pero sí, capaz que esto era una prueba de concepto, capaz que para 3 clases no es necesario tantas medidas, pero si quisiéramos hacer lo que dije al final, de agregar más clases, por ejemplo, para reconocer estar en reposo o acostado, ahí ya precisarías otro eje del acelerómetro, por ejemplo. Claro. Entonces, si agregaras más clases, capaz que empieza a servir. Pero como prueba de concepto, sí, capaz que para estas 3 clases con un eje era suficiente, pero bueno. Okay. Sí, de hecho, complementando un poco lo que dijo Diego, al evaluar cuál es la importancia que se le da en el algoritmo de clasificación a cada una de las medidas estadísticas, vimos que la desviación estándar en el eje vertical era bastante considerable en peso, digamos, del vector por el que multiplicamos las medidas para bajar la dimensión con el EDA. Entonces esa sería una característica bastante relevante en comparación a las demás. Ok, interesante. Bien, tenemos una pregunta de Álvaro Ríos, o dos en una, que dice, primero que nada, felicitaciones por el trabajo y la presentación. Y la primera pregunta dice, ¿el consumo de 712 microamperes es solo del microcontrolador o incluye el acelerómetro? Incluye el acelerómetro. Es todo el sistema sin el LED. Y estoy leyendo ahí, el desarrollo es portable a otras arquitecturas micros. Bueno, no lo probamos, ¿no? Pero yo creo que sí. No estoy seguro en realidad. No sé bien a qué no sé, Ira, si tienes algo para decir. Sí, no, de hecho, respecto al diseño, tiene todas las características como para ser portable a otro micro. Todo el diseño conceptual, digamos. De acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas de la audiencia, les agradecemos de vuelta a Ilana y Diego la presentación. Bueno, muchas gracias. A distancia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias, Álvaro, por las preguntas. Cualquier otra duda que tengan, se pueden comunicar con nosotros por mail. Sí, perfecto. Están los mails por ahí, ¿no? Si no, los pasamos. Gracias.